Te voy a invitar a que quedes un rato si quieres con nosotros para escuchar esta entrevista. Es más, te voy a invitar a que preguntes si quieres. Listo, muchas gracias. Con nosotros. Muchas Está en línea Gato, un hombre que pues ha sido noticia, pero no ha hablado públicamente. Ayer vi a Néstor Humberto Martínez y la gente le dio con todo en redes sociales, porque aparece como abogado del Atlético Nacional. El hombre dice que mientras un juez de la República no castiga a Cortuluá no va a haber ni una moneda de centavo, fue hasta retador el hombre. Ya el presidente de Nacional también lo había sido. Vamos a ver qué dice la otra parte que no había hablado, el doctor Oscar Ignacio Martán, que está en línea. Nacho, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Petizo, un saludo para todos. Bueno, aquí está en línea también Juan Salvador en Barranquilla, que va a participar con nosotros, Calceto, el Gato Arce. Nacho, ayer vimos el video de la entrevista que hizo en La Jugada de Casale con Néstor Humberto Martínez. Lo primero que uno tiene que decir es que es retador el tema de que mientras no haya un juez de la República, el Cortuluá no va a dar un centavo de nada. Hoy la posición de Cortuluá, ¿cuál es con todo lo que ha pasado? Porque he visto que ustedes han mantenido un silencio prudencial. Petizo, saludos a Juancito, a Nelson, a todos. Y si me lo permite, hago un resumen del tema. Bien, ahorita, muy corto. A ver, Fernando Uribe es un jugador que en toda su estadística desde los 8 o 9 años ha sido goleador. 60, 70 goles cuando era niño. Después inclusive fue el jugador más joven, creo que en la historia del fútbol colombiano, que a los 14 años hace un gol jugando para Huila en el fútbol profesional y se lo hace a Cortuluá. La señora, yo estaba retirado de Cortuluá, pero yo estaba viendo fútbol aficionado, y la señora de Fernando y su padre, que son licenciados, que tenían una escuela que se llamaba la Escuela Giriver, porque trabajaba en la policía, nos cuentan una historia de que lo habían afectado a él como jugador y le habían prohibido casi que volver a jugar, y que él se dedicó a estudiar dibujo. Se había separado de su esposa, de su niña, y la señora lloró, y yo, venga, yo le ayudo. Llamé a Fernando Velasco, técnico de Cortuluá, y me dice, yo lo miró y me dice, excepcional, es un goleador. Va a Cortuluá con un salario bajo, creo que menos del $1.000.000, que era lo que podía pagar Cortuluá. Sí. Y mostró sus condiciones, jugó poco. De ahí se va al Pereira. En el primer semestre no jugó casi, pero en el segundo semestre con el profesor Quintabani se convirtió en goleador. Pereira no lo puede comprar, se va al Once Caldas de Juan Carlos Osorio, tampoco lo pudieron comprar, y se convierte en el 12º, creo, si no estoy equivocado, del mundo. En base a eso, yo empiezo a moverme y consigo con Mario Alberto Yepes que nos haga una relación con el Chievo Verona, con Helmut Güeni y otro empresario italiano que se me olvida, y se logra colocar en el fútbol del Chievo Verona. Anécdota, voy a contar una anécdota. Con Helmut hablamos de que por qué no mandábamos a Fernando Uribe para el Junior de Barranquilla, ¿sí? Y que yo me quedara con un porcentaje de Carlos Vaca, que era el jugador que iba a ir al Chievo, y con un porcentaje de Teófilo Gutiérrez. Yo, resabiado como soy, terco como soy, en ese momento habían pasado algunos problemas de Teo y de Vaca, dije, ni por el berraco. Al final termina yéndose Fernando Uribe para el Chievo, con la expectativa y la ilusión de que iba a costar un poco de dinero porque era un goleador. Cortuluá lo vende en $1 millón aproximadamente, el 50%. Está claro hasta ahí, ¿sí? Al año y medio, el jugador, su señora queda embarazada, el servicio en Italia de salud es un poco comunitario, hay que ir a los puestos de salud, no como los clubes acá en Colombia que le mandamos los médicos a sus casas, ¿sí? Tiene una atención privilegiada, allá no. Allá, a no ser que sea un jugador que gane muchísimo dinero, tiene su médico particular o el club le manda a su médico particular. Eso no les gustó y se tomó la decisión de que se volvieran a Colombia. Para mí era casi que un fracaso regresar a Colombia. Sin embargo, el jugador es muy de buenas, porque el técnico que lo había hecho goleador del mundo, de 12 goleador del mundo, era el mismo técnico que estaba en Atlético Nacional, se llama Juan Carlos Osorio. Viene con un salario estupendo, Nacional hace una inversión gigantesca, le compra al Chievo Verona en $2 millones aproximadamente el 50%. ¿Sí? 2 millones. Cortuluá
Cortuluá se sienta con el Chievo Verona, con el Nacional, con el jugador. ¿Quién me falta? Chievo Verona, Nacional, jugador y Cortuluá. Se sienta y hacen un documento proteccionista sobre el 50% de Cortuluá. No sé si está tu amigo abogado, él entiende mejor, escuchando la entrevista. Con Hernán. Donde hay una cláusula estándar donde prácticamente el Chievo obliga a Nacional a que se le proteja al Cortuluá el 50%, así sea por terminación del contrato de trabajo. O sea, no Correcto. podía terminarse el contrato de trabajo si no había una protección, que eso se les olvida a todos cuando hablan del tema. Adicionalmente, se firma una cláusula anexa al contrato, al convenio, donde dice que el jugador no puede ser vendido por menos de $10 millones, que si aparece una oferta inferior a $10 millones, Nacional le informará a Cortuluá para mirar la mejor opción. Yo creo que en el fútbol nunca hay palabras que no se puedan cambiar, si no se puede hacer un análisis diferente del momento del jugador y se puede cambiar la estrategia. Nacional nunca lo hizo, se le advirtió, yo personalmente como amigo de Marulanda, se lo advertí, le dije hay que renovarle al jugador si se va a ir para Millonarios. Entiendo porque le hablé con el empresario hace 2 días, el doctor Serrano, que él tiene mejor información, que Nacional pretendía que se le renovara el contrato en las mismas condiciones económicas, ante lo cual el representante y el jugador dijeron que no, que si no había una mejora, no iban a renovar. Correcto. Nacional no hizo el esfuerzo y tomó la decisión de que el jugador no iba a ser renovado. Lo envían a Millonarios para el 3er año de contrato. Ya se sabía desde el primer partido que juega con Millonarios que el jugador ya era libre cuando terminara el 3er año de contrato. Mandan las respectivas renuncias a Millonarios para que no lo compre, mandan las respectivas renuncias a Nacional para dar por terminado el contrato y Cortuluá se queda con los crespos hechos. Cortuluá toma una decisión de llevar ante la comisión del estatuto del jugador de la DIMAYOR el caso, Nacional se defiende, Cortuluá gana el caso. Hago un paréntesis ahí, en el convenio Chievo Verona, Nacional, Cortuluá jugador, había una cláusula de controversia donde decía que se podía ir al TAS y Nacional no fue al TAS. En ese momento no fue al TAS como primera instancia. Cortuluá lo demanda ante la Comisión del Estatuto del Lugar de la DIMAYOR. Nacional aceptó, se defendió, obtuvo sus argumentos y Cortuluá gana. Ese fallo tiene derecho a la reposición y a la apelación. Cortuluá en la reposición también vuelve y gana. Se condena a Nacional a pagar $5 millones más los intereses. Luego viene la apelación por parte de Nacional, que tenía derecho, y va a la comisión del Estatuto del Jugador de la Federación. En la Federación Cortuluá vuelve y gana. Y es clarito, al final dice, contra esta resolución no procede ningún recurso. O sea, que se da por terminado el caso. De una manera sorprendente, por no decir otra palabra, Nacional va al TAS. El TAS no tenía por qué admitirle. El TAS no tenía por qué dar medidas cautelares. El TAS no tenía por qué involucrarse porque ya habían pasado 2 instancias. Nacional habla de que se le ha irrespetado el debido proceso. En ese momento le estoy contando, primera instancia, segunda instancia. Se van al TAS y Cortuluá, ¿cómo se dice? Siempre se negó a que fuimos claros en mantener que no era competente y que no tenía la jurisdicción. Sin embargo, respetuosamente fuimos al TAS. El TAS, ahí hay una palabra que la gente se burla un poco, perder es ganar. Nosotros ganamos perdiendo. Volvimos a ganarle a Nacional el proceso, pero como por un sombrero de magia, cuando tú sacas en la fiesta de los niños un conejito, acá sacaron un conejo con un papel que decía $150,000, ¿sí? O sea que nosotros en ese caso también lo ganamos en tercera instancia, en la tercera instancia que nos llevó a Nacional, pero cambiaron el monto. Pero las leyes del fútbol, los reglamentos, estatutos del fútbol permiten, hay una
circular 1080, creo que del 2007, donde dice que los fallos del TAS pueden ser revisados por el Tribunal Federal Suizo. Eso no me lo inventé yo. Y el doctor Néstor Humberto, muy respetable, y el doctor Emilio Gutiérrez, muy respetable, dicen que yo llevé el caso a la justicia ordinaria. Pues que lean esa circular y se darán cuenta que tanto el Tribunal TAS es un tribunal de arbitramiento, eso se llama también justicia ordinaria, avalado por la FIFA. Y la FIFA también avala que se puede recurrir o montar recursos contra el TAS en el Tribunal Federal Suizo. Nacional colocó la mejor abogada, creo que hay en esos casos en el mundo, en el Tribunal Federal Suizo. Cortuluá también colocó un abogado importante, el doctor Jorge Ibarrola, en el Tribunal Federal Suizo. Y no es que hayamos ganado, simplemente que el Tribunal Federal Suizo dice, declaro nulo el laudo que tomó el TAS. O sea, no existe el TAS, no existe. No, ellos no entran en la controversia si es 10 pesos, ni 1.000 pesos, ni 5 millones, ni 150.000. Ellos no entran en la controversia. Toman la legalidad del caso y lo declararon nulo. Por consiguiente, no existe. Para Oscar Ignacio Martán, que no es abogado, para nuestros abogados, desde el momento en que el Tribunal Federal Suizo notificó que el laudo era nulo, desde ahí se revive lo fallado en Colombia por la DIMAYOR y ratificado por la Federación, de que no puede inscribir jugadores. La inhabilidad para mí viene desde hace 35 días cuando se revivió nuevamente, ¿sí? Y Nacional pretende decir que fueron a inscribir unos jugadores y que sí, el día lunes, y que 5 minutos antes les dicen que no. Qué pena el desconocimiento, pero es que nosotros sabíamos que no podían inscribir. Se habla de que por qué inscriben en el fútbol femenino, a mí también me sorprendió, pero yo no quise hacer escándalo sobre el tema. Simplemente ahora, ayer el exfiscal general de la Nación, de una manera fuerte, controvirtiendo lo mismo que el señor Emilio Gutiérrez, controvirtiendo las comisiones de los estatutos del jugador de la DIMAYOR, de la Federación, a sus representantes, al doctor Ramón Yesurún, al doctor Jaramillo, cuestionando todo, diciendo que los magistrados de las comisiones, que creo que en Colombia es el único país que en sus comisiones tiene personajes de la talla de la que hoy es procuradora, que fue candidata a fiscal general de la Nación o a ministra de Justicia, la doctora Cabello, ¿sí? Que ha tenido presidentes del Consejo de Estado, que ha tenido presidentes de la Corte Suprema de Justicia. Él viene y los descalifica y dice que hay que acabar con las instituciones del fútbol. A lo mejor yo también quiero reformas a la Federación, quiero reformas a la FIFA, quiero reformas a la Conmebol, quiero reformas a la DIMAYOR, pero eso no es con bravuconadas, eso es con un nacional liderando, con un millonario liderando reformas en la DIMAYOR y reformas en la Federación. Eso es básicamente lo que tengo que decir. Correcto. Doctor Martán, a mí se me ocurre preguntarle, entre todo este proceso que la gente está escuchando, ¿qué cree que va a hacer ahora Nacional? Porque yo veo que, no sé si es un mecanismo para dilatar el tema, el pago, para poder aprovechar la ventana. ¿Usted cree que va a poder inscribir o definitivamente no va a poder inscribir? Vuelvo y te digo, Petizo, se me olvidó algo. Sí. Yo ojalá no quiera pensar mal, pero me lo han dicho abogados, que todo eso que dijo el doctor Martínez, muy respetable, de pronto los jueces de ordinario, los que tienen que fallar las tutelas de los jugadores, vayan a entrar en controversia con las leyes del deporte, con los ¿cómo se dice? Con los reglamentos del deporte, y de pronto cometan ese error y fallen dándole la razón a los jugadores. Yo de tutela sé poco, y él dijo una palabra muy clara, que ellos fueron los que animaron y fueron los que asesoraron y ayudaron a los jugadores a presentar la tutela. Yo pensé que era algo más personal. ¿Sí? Eso estaba claro. Era más del jugador. Y entonces que se vulneró el derecho al trabajo. ¿Cuál derecho al trabajo? Petizo, si usted se acuerda, a mí hace unos 3, 4 años, el Cúcuta Deportivo se opuso a la inscripción de 4 jugadores que Cortuluá tenía. Sí, cuando en el mundo las ventanas, cuando es un torneo de un año, se abren para inscribir jugadores a mitad de año. Eso es del mundo, no es de Colombia. Pero él logró, apoyado por algunos clubes, que nos negaran esa posibilidad. ¿Qué hizo Cortuluá?
Usted se acuerda, creo que uno era Mayer Candelo, otro era Jaime Córdoba, otro era Luis Tinto. No pudiste. Y a Cortuluá le tocó pagarle los salarios, o reubicarlos, o negociar con ellos. Y había otro central que fue un central de Santa Fe. Entonces fuimos responsables. Entonces, hay que esperar la decisión del juez, hay que esperar la respuesta que dé la Federación, la DIMAYOR, Cortuluá, sobre las tutelas. Para mí no procede. Los jugadores tienen el derecho al trabajo, tienen unos salarios gigantescos, pueden proteger a sus familias, pueden proteger a todo. Lo que no pueden es inscribir. Entonces eso es como si mañana, puedo poner un ejemplo de moda, James no lo llevaron a la Copa América, entonces pusieron una tutela, entonces Reinaldo lo tiene que llevar a la Copa América, ¿sí? No. O Zidane tenía que poner a James en el Real Madrid porque puso una tutela, o a un jugador lo expulsan 5 fechas y él quiere jugar, entonces pone una tutela y viola todos los reglamentos y todas las disposiciones que están vigentes. Yo no puedo creer eso. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Dale, Gato, claro, dale, Gato. Bien pueda, hermano. Yo voy a ir un poquitico más allá y no lo quiero comprometer a usted, doctor Martán, ni a nadie. Esto lo que queda claro es que cuando el fútbol lo manejan los patrocinadores, en su caso Postobón, en su caso después Bavaria, los equipos tienen tanto eco, como Nacional tenía tanto poder y se le arrodillaban tanto a Nacional cuando eran los dueños del fútbol, eran los máximos patrocinadores. Entonces ahora ya no lo son, pero creen que pueden seguir braviando a todo el mundo y pechando a todo el mundo. Y esa es la realidad y ese es el punto oscuro que ha tenido el fútbol colombiano, aunque necesitan de esos patrocinadores para poder vivir. Pero es el verdadero punto oscuro que ha tenido nuestro fútbol colombiano. El manto de dudas ha quedado ahí. Mire, por ejemplo, el doctor Néstor Martínez, en donde va y bravea y se enoja y grita e insulta y que cambiar todo. En RCN, porque es el dueño de Nacional. Entonces ese es el problema que ha tenido nuestro país. Todo va enlazado, mi querido doctor Martán. Y reitero, esto es un comentario mío, no es suyo. Muchos me han hecho ese mismo comentario y sí, yo soy agradecido de Postobón, Colombiana, Leona, porque siempre nos apoyaron, pero una cosa es una cosa, como dice el filósofo de Rosso. Óigame, me llamó la atención una frase del señor, bueno, Néstor, lo primero que leí en redes es que no le vaya a recibir un vaso con agua a Néstor Humberto Martínez, no sé por qué le dice la gente, todo el mundo escribiendo eso. Después lo explico por interno. Lo otro es, me llamó la atención una frase, una palabra que utilizó él cuando habló del tumbis. Esa me llamó la atención, doctor Martán. No, por eso le estoy diciendo, él volvió una nada a los magistrados, él volvió una nada a las comisiones del Estatuto del Jugador de la DIMAYOR, volvió una nada a la Federación, volvió una nada a la DIMAYOR. Mucha gente de Nacional creo que culpa a Ramón Yesurún y al presidente Jaramillo porque no han tomado decisiones que favorezcan a Nacional. Es que esto no son decisiones que favorezcan o desfavorezcan o beneficien a Cortuluá o no lo beneficien. Son decisiones que están en los estatutos. Si la DIMAYOR se llega a equivocar, yo soy el primero en llamar a un disciplinario a alguien. Si la federación se llega a equivocar, yo soy el primero en decir que desafían a Nacional o que tienen que desafiliar a la federación del ámbito del fútbol mundial. Entonces ellos tienen que obrar ese derecho. Ellos no están favoreciendo a nadie. Entonces hay un desconocimiento del régimen deportivo. Yo he hablado con cantidades de abogados deportivos y me dicen que están impresionados con los comunicados de prensa, con las ruedas de prensa, con las declaraciones del señor fiscal, ¿sí? Están aterrados, pero aterrados a morir de cómo se expresan del régimen deportivo, entonces como si no existiera. No, y te quiero decir, o sea, ahí con Nelson, ¿sabes también quién me escribió anoche? Me escribió tardecito. A ver, voy a hacer claridad. Hernán González es un experto que le gusta esto de meterse en el tema del derecho deportivo y se está preparando como nunca. Y usualmente ha sido mi oráculo en esto y siempre ha acertado. Y anoche me escribió tarde Hernán González, para ir con Nelson, para que le corté a Nelson, y me dijo lo siguiente. Me mandó el trino donde está la declaración del abogado, Néstor Humberto Martínez, y me dice, no me puedo creer esas declaraciones. Es un tema que todos dicen lo mismo. A ver, Calceto. Doctor, buen día. Hola, Nelson. Sobre las declaraciones del presidente de Nacional, son desafiantes. Como decimos nosotros popularmente en la calle, póngala como quiera, como cuando estábamos en una esquina así, así en el corrillo, en la esquina. A la salida nos vemos, a la salida nos vemos, sí, o póngala como quiera, o bueno.
como términos callejeros. Ellos están peleando esta situación. ¿Ustedes están parados en la raya o ustedes tienen de pronto una idea, en el caso suyo y su grupo de trabajo en este tema, de ser flexibles y llegar a una negociación diferente a la que está planteada ya, o sencillamente es lo que se definió ya por orden jurídica? Muy buena pregunta, Nelson, y le digo por qué es muy buena pregunta. El caso lleva muchísimos años. El tema del jugador fue, creo que desde el 2011 que estuve en Cortuluá, pero lleva muchísimos años, 7, 8 años de esta controversia. Yo hablé con Marulanda, necesito hablar con el doctor Ardila Lule. Hablé con De la Cuesta, necesito hablar con el doctor Ardila Lule. Hablé con Alonso Lizarazo, si ustedes se acuerdan, Juan allá en Barranquilla se acuerda muy bien, que era muy cercano a la organización Ardila Lule. Le dije, consígueme una entrevista con el doctor Antonio José Ardila para contarle la verdad. Ramón Yesurún, como digo yo, mamándole gallo, metiéndose en donde no debe, me dijo, puedo conseguir una reunión con el grupo Ardila que tienen un patrocinio de 5 años. Habló creo que con Miguel Escobar de Postobón y creo que le tiraron las puertas en la cara. En estos días me llamó el doctor Carreño, que fue presidente de Santa Fe, y me dice lo mismo, Nacho, acuérdate que yo también intercedí y me tiraron las puertas en la cara. Entonces, Cortuluá siempre ha tenido acercamientos, ¿sí? El que lo patrocine en 5 años, cualquier cosa, cualquier manera de conciliar, de facilitar las cosas. La última vez fue el presidente Ramón Yesurún, me llama y me dice que están interesados en reunirse conmigo el doctor Néstor Humberto Martínez y el doctor Emilio. Yo le dije, ni más faltaba. Tomé una decisión de carácter inmediato. Muchos amigos, gente conocida, muy famosa, muy importante en Colombia me dijeron, ni se te ocurra sentarte con ellos, ¿sí? Sin embargo, yo tengo palabra y dije, me reúno con ellos. La reunión era el martes, este martes que acaba de pasar. Yo compré tiquetes para los 2 abogados, para el presidente ejecutivo y para mí, como presidente y representante legal, y el lunes en la noche me llama el presidente Ramón a decirme que habían cancelado la reunión. Estaban ofendidos porque no podían inscribir. ¿Cómo así ofendidos que no podían inscribir si para mí hace 35 días que llegó el fallo del Tribunal Federal Suizo? Desde ahí no podían, se revivía todo lo anterior. Pero si lo quieren entender de otra manera, el día 9 de julio, viernes, se reunieron en la Federación o en la DIMAYOR, porque lo tiene que aplicar el secretario general de toda entidad de deporte de la DIMAYOR, de la Federación, es la que tiene que ejecutar las sanciones o los fallos que se saquen en esas resoluciones. Tomaron la decisión de informarle al departamento de inscripciones que no podía haber inscripciones. Nosotros enviamos carta desde el primer día que sale el fallo del Tribunal Federal Suizo. Le enviamos una carta a la DIMAYOR y a la Federación que hicieran efectiva la medida. Le mandamos una carta a Nacional cobrando que nos consignaran en tal cuenta como había sido el fallo original. Y nos responden con una carta muy fuerte invitándonos a que fuéramos a la pelea al tribunal, a unos tribunales ordinarios. Oh, sorpresa y qué susto cuando yo veo que la carta está firmada por el presidente nacional y por un asesor legal, y el asesor legal era nada menos que una persona muy famosa de Colombia, que es el doctor Néstor Humberto Martínez. Entonces, eso es intimidante, eso asusta, pero siempre hemos querido el diálogo. Y nos cancelaron la última, que fue el martes. Sí. Juan. Nacho, fuerte abrazo desde Barranquilla. Claramente, esto es una situación difícil, compleja. Yo siempre he tratado de decir que si algo necesita nuestro fútbol es una renovación dirigencial, y que una persona que haya llegado de afuera y se encuentre con esto, lo mínimo que tiene que hacer es tener decencia y no ser desafiante, ni tampoco con la DIMAYOR ni con la federación, que a la larga termina siendo parte de ellos. Pero ¿qué rol cumple aquí Millonarios en el tema Uribe? ¿Hay algún documento que pueda finiquitar el proceso? Porque Millonarios también estaba ahí en ese momento de la mitad. ¿Tiene que ver algo Millonarios en esta situación también? Yo te hago una pregunta, Juan. Pongo el caso de Carrascal con América. ¿Hubo alguna venta del jugador? Simplemente es una demanda donde seguramente van a fallar en contra del América. No sé si la pretensión de Tolima es de 2 millones y medio. Si se falla, por la suma que sea, ¿se vendió el jugador? No se vendió el jugador.
Simplemente eso es una sanción en base a unas cosas que sucedieron, porque el jugador, unas cosas que sucedieron. Entonces, aquí ayer escuché a alguien decir, creo que fue al doctor Néstor Humberto Martínez, decir que tenían la certificación de Millonarios que no había sido comprado nunca ni vendido nunca. Es que, vuelvo y te digo, para mí eso es irrelevante, porque el tema es claro, había un acuerdo de transferencia que lo violaron, simplemente era decir, mire, Cortuluá, tenemos una opción de 3 millones, de 5 millones, ¿sí? Inclusive yo en ese momento estaba como una persona desligada de Cortuluá y creo que le presentamos una propuesta de 4 millones y medio y nunca nos la respondieron. Si hubiera sido 4 millones y medio, pues eran 250 para cada club, ¿sí? Y terminan enviando solo a Millonarios en una opción como de 1.500.000. Entonces, digamos que Millonarios, yo antes culpaba un poco a Millonarios porque creí que en lo que me dijo, ¿cómo se llama? Víctor Marulanda, en que ellos le habían mandado una propuesta de renovación a un correo electrónico de Millonarios antes de que jugara el primer partido y que el jugador no haya querido firmarla. Esa es la información que tengo. Entonces, Millonarios creo que no debe tener absolutamente nada que ver. Mira que hay un ejemplo, no sé si viene al caso este ejemplo, Nacho, en el tema del Cali con Medellín, la demanda que hay de Nacional, perdón, sobre el Cali, de $400.000. Aparece la misma situación. Dice el Cali que nunca el jugador fue vendido. Exacto. Y Nacional se pega de lo que dice el actual, la ley, todo. La comisión del estatuto del jugador. Correcto. Que transferencia, préstamo, venta es lo mismo, hay una transferencia. Yo creo que algo similar, Nacho. Es muy similar, por eso le digo que es la ley del embudo, lo ha hecho para unos, lo ha hecho para otros. En el caso de Cali es muy claro, muy, ¿cómo se dice? Muy didáctico. Es lo mismo. Envían a un jugador al Medellín, el jugador renuncia al Medellín, le aceptan la renuncia, queda libre y Nacional demanda al Deportivo Cali y le toca pagar $400.000. No los va a recibir Nacional, no los va a cobrar, no se acogió a las comisiones como tal, no hizo un debido proceso. Imagino que Cali tiene el derecho de reposición, el derecho de apelación, pero es lo mismo. Y hubo la venta del jugador, Luis Fernando Mosquera creo que llamaba al jugador. Sí. Hubo la venta del jugador, no la hubo. Entonces, vuelvo y le digo, el doctor Néstor Humberto habló de cosas que a mí, sin ser abogado deportivo, pero sí tener la experiencia como presidente de un club, me deja aterrado porque no tiene absolutamente nada que ver con el derecho deportivo. Y los abogados, muchos me han llamado, muchos que están haciendo máster, me han llamado a decirme que como que no hubieran estudiado, se sienten como que perdieron lo que estudiaron en Europa o en cualquier parte porque no conocen nada. A ver, Millán, doctor Martán, buenos días. Quería preguntarle, uno siente que Nacional quiere llevar esto hasta las últimas instancias, hasta donde dé el debido proceso, hasta que, no sé, por medio de la justicia ordinaria, como ellos quieren, alguien les dé la razón. Yo creo que es lo que están tocando puerta tras puerta, a ver quién les da la razón, y quieren dilatar a lo máximo este proceso. Digamos que lo quieren llevar a un punto donde pueden salir aún peor perjudicados en el sentido de que ya no solamente puede ser dinero, sino que a futuro puede representar, como ha pasado en otras ligas con este tipo de casos, pérdida de puntos, que los equipos empiecen con un menor puntaje que los demás, incluso pérdida de categoría, que yo creo que ya sería un caso extremo, pero por lo menos puede llegar a eso, ya sanciones deportivas dentro de la misma competición en caso de que Nacional quiera seguir alargando esto y quiera seguir dilatando el tema de los pagos. Buena pregunta, ojalá no lleguemos a eso. Como alguien lo dijo, creo que fue Nelson, a la salida nos vemos, o póngala como quieran. Cortuluá no va a entrar a ese ring. Cortuluá no va a entrar a ese ring. Ese ring de boxeo me lo ganan, ¿sí? Ese ring de boxeo de ir a una justicia ordinaria cuando no tenemos por qué ir, ¿sí? Pues nos lo va a ganar el doctor Néstor Humberto siempre, ¿sí? Entonces, el agua. Y además no es válido. Claro. Pero lo que tú decías es cierto. A ver, si mañana llegue el fallo de tutela y le dicen que los jugadores pueden ser inscritos, yo voy inmediatamente a la FIFA contra esa inscripción de jugadores. Okay. ¿A qué voy a ir? A pedir la desafiliación. ¿Sí? Directa, porque están desconociendo los fallos de las comisiones, como lo dice ese documento, ¿cómo se llama? Ese documento de 2007,
donde dice, y tú lo dijiste muy claro, pérdida de puntos, pérdida de categoría, desafiliación del país. ¿Van a llegar allá? Pues tocará llegar allá. Vuelvo a hago un paréntesis. El jugador, nosotros pusimos ayer unos documentos en la comisión disciplinaria de la DIMAYOR, donde pedimos una investigación disciplinaria contra los jugadores que pusieron la tutela. ¿Por qué? Porque los jugadores tienen claramente establecido que si están en el fútbol o firman un contrato con el club, tienen que responder a las normas y estatutos de la FIFA, de la Conmebol, de la Federación, de la DIMAYOR. Si no, no lo hubieran firmado. Ellos pudieran haber ido a alegar a la comisión del estatuto del jugador. Podían haber alegado en cualquier lado, pero se fueron a la justicia ordinaria. Entonces, yo sí ya pedí ayer que se reúna la comisión disciplinaria para que haya sanciones contra ellos. Lo mismo contra el presidente nacional, contra el Club Atlético Nacional, también, porque le facilitaron información confidencial a los jugadores para que presentaran la tutela, ¿sí? Correos de una empresa de ellos, ¿sí? De una empresa ligada a ellos. Entonces, son absurdos, hacen las cosas a las carreras cuando se pudo haber arreglado todo el tema de otra manera. Lo mismo Nacional, al acatar las normas de la FIFA, de la Conmebol, de pertenecer a una organización, tiene que someterse a esa organización. Lo mismo la Federación, tiene que someterse a la FIFA. Si no, pues que se retiren de la FIFA, que se retiren de la DIMAYOR, que los jugadores se retiren de la competición porque no van a aceptar las normas vigentes. Que hay que reformarlas. Ojalá se reforme, ojalá el Cali, los grandes lideren un movimiento donde haya reforma de estatutos de la DIMAYOR, de la Federación. Acá se dice que la dictadura de los chicos, yo digo es la pasividad de los grandes. Los grandes tienen que ser nuestros líderes, Nacional tiene que ser nuestros líderes de los cambios, de las renovaciones, Millonarios, América, Cali, Junior. Tienen que ser Medellín, se me pasó alguno de los grandes, creo que son esos. Tienen que liderar. Dicen que es la dictadura de los chicos. Mamola. Le entendí esta frase, perdón, Pipe, paré contigo. Le entendí esta frase, que si mañana llega el fallo de tutela en favor de los jugadores de Nacional y los inscriben para poder escribirlo, la FIFA y solicita desafiliación. Yo inmediatamente. Correcto. Como debe ser. Doctor, esa pregunta, como dicen los abogados que es mejor un buen arreglo que un mal pleito, pues yo quería preguntarle, a lo largo de todo este camino que se ha llevado el caso de Uribe, ¿ustedes han recibido alguna llamada de Nacional para ver cómo arreglan el asunto, por menos dinero, venga, nos sentamos? Y si es así, ¿qué ha pasado, doctor? Felipe, ya lo dije, he facilitado todas las opciones. La última fue por intermedio del doctor Ramón Yesurún, que teníamos reunión el martes. Yo no sé qué pretendía Nacional, si inscribir el día lunes, ir a la reunión del día martes y burlarse de Cortuluá porque nos metieron el dedo, no sé. Yo quiero saber eso, cuando lo lógico era haber hablado con Cortuluá, a ver qué camino, qué otra opción habría, y nos tiraron la puerta en la cara. Oiga, doctor. Dale, Calceto, dale vos. No, muy sencillo, pasaje bíblico, doctor. David le está ganando a Goliat tranquilamente. Yo la verdad no soy triunfalista. Creo que hemos hecho lo correcto, creo que hemos reclamado lo correcto. Pongo un ejemplo, Petizo y Nelson. Pongo un ejemplo, Miguel Borja, porque aquí se habla que ¿de dónde saqué yo esas cifras? Pues en su momento Fernando Uribe, el potencial como goleador era impresionante. Se fue al Toluca, se fue al Santos, al Flamengo, creo, y se fue a Millonarios, el goleador, ¿sí? Entonces, primero se fue a Millonarios y goleador, a Nacional no le sirvió. Entonces me voy al punto de cómo valora uno un jugador. Yo soy el malo del paseo, ¿no? Cortuluá le vende a Nacional en 1.800.000 el 70% del jugador Miguel Ángel Borja, ¿sí? Jugador que habían descalificado por todos los medios y todas las cosas. Él viene a Cortuluá del Livorno de Italia, de Olimpo Bahía Blanca, llega a Cortuluá, a Santa Fe, y luego llega a Cortuluá y la rompe. Nacional hace una inversión monumental y lo compra. En 6 meses, goleador de la Libertadores, campeón de la Libertadores, rey de América, y se venden casi $15 millones, ¿sí?
y yo soy el malo del paseo, ¿cierto? Yo participé en la negociación porque estuve pendiente con el abogado. Le ayudamos a Nacional en ese documento con la doctora Franci, que fue una doctora que estuvo el 100% del tiempo disponible hasta las 12 de la noche, que se cerró ese trato en Medellín, cosa que no hicieron otros funcionarios. Me reservo el nombre. Y yo, de metido, dije, metan una cláusula de que si a los 2 años y medio el jugador no puede ser, no se ha vendido, tienen que darle a Nacional $3 millones, ¿sí? El presidente, el delegado de Palmeiras se paró de la mesa, usted quién es, no se meta, y le pegó un golpe a la mesa. Yo le dije, pues, soy el de Cortuluá, defiendo a Cortuluá y defiendo al jugador. Nacional verá. Al final la cláusula quedó establecida. A los 2 años y medio, el sueño hipotético del que el jugador podía venderse en 20 o en 30 o en 40 millones no se dio. Por consiguiente, Nacional acepta esa cláusula. Son 3 millones, ¿sí? Y por eso el jugador costó casi 15 millones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo soy el malo del paseo. Yo viajé a, ¿cómo se llama? A Sao Paulo. Y en Sao Paulo logré que Nacional no tuviera que pagar el 8% sobre los 10 millones y medio de la primera negociación. Yo logré que Nacional se salvara de $840,000, ¿sí? Que era el 8%. Se los pagó Palmeiras directamente al jugador. Y yo soy el malo del paseo, ¿sí? Y yo no sé si ustedes se acuerdan cuando la Copa Libertadores de América de Cortuluá, Héctor Hurtado, unos empresarios se querían robar al jugador. Yo lo protegí porque era un jugador de Nacional y dije lo protejo porque es de Nacional, y yo soy el malo del paseo. Eso es muy difícil así cuando no quieren reconocer sus errores, y para mí fueron errores administrativos, negligencia, no fue culpa de Cortuluá. Usted lo veo dispuesto en una frase como dice Calceto. No voy a aplicar la frase de una vez le dijo Calceto a Pusineri que lo invitó hasta a pelear. Le dijo, maluco también es bueno, y tiene costumbre. Pero los veo a ustedes definitivamente que van a llegar hasta las últimas para defenderlo de ustedes. Parados en la raya. Correcto. Yo he sido como, hablando de los parajes bíblicos, yo no sé si poner una mejilla y poner la otra. Yo he puesto todas las mejillas y me han dado cachetadas en todos lados y no ha pasado nada. Esto no es de una pelea por pelear, es una pelea por la razón. No es a la brava, es una pelea decente en todos los sentidos. Yo aquí, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? En las derrotas o en las cestas tiene que ser la misma persona, humilde. Entonces, nosotros nos han atacado por todos los lados. A nosotros en las redes sociales yo me retiré hace 2 días, me retiré porque me estaban ofendiendo, me decían rata, estafador, ladrón, come mierda, persona no grata en Medellín, me decían de todo. Normal, siempre lo han hecho. Cada vez que un comunicado de prensa nacional o una rueda de prensa nacional, y obviamente ayer pasó algo peor, alebrestados por las declaraciones tan fuertes del doctor Néstor Humberto, ya llegó una especie de amenaza. Yo llamé a la fiscalía, hoy voy a la fiscalía, voy a hacer una querella, porque yo tengo familia, yo tengo hijos, yo tengo una institución, tengo unos jugadores. Entonces, decir que proviene de aquí o allá, no sé, no acuso a nadie. Los del sur, a quien yo conozco, a Felipe, con quien le conté también toda esta historia de lo que pasó con Fernando Uribe, algún día me dijo, Martán, vos tenés la razón, puede ser que los administradores se equivocaron, pero ellos son nuestros ídolos porque nos dan títulos. Entonces, yo ante la pasión no puedo. Hace 2 o 3 días sacaron un comunicado de que iban a defender a Nacional hasta la muerte, y me taguearon mis Twitter, me empezaron a atacar, y por eso me retiré de Facebook, de Instagram, de Twitter. Me retiré de todo, y ayer pasó eso. Entonces, todas esas presiones las vamos a aguantar con tranquilidad, con mucho miedo, obviamente, pero si tenemos la razón, nosotros no vamos a desfallecer en ningún momento. Nacho, esas amenazas, digamos, usted tiene las pruebas y todo.
¿Tienen indicios, sospecha o apenas va a comenzar la investigación? No, apenas, a lo mejor es algún loco, desadaptado, hincha, apasionado. Yo la verdad no he recibido amenaza y se lo dije alguna vez a Felipe de los del Sur. Yo nunca recibí una amenaza de muerte ni en lo absoluto, simplemente insultos. Hasta me dijo de una manera chistosa, ¿qué quieres? Que te den besitos, que te den abracitos, te van a putear, te van a decir de todo. ¿Sí? Y eso está bien, el hincha es eso. Pasar a las amenazas ya es otro tema. Sí, y claro, conmigo no pasó nunca, en 4, 5, 6, 7 años que lleva este caso. Nunca pasó y se lo dije a él. Y él mismo me lo dijo, no va a pasar nada. Pero pues ayer sucedió un hecho lamentable que llamaron a un teléfono del presidente ejecutivo y dijeron que venía un comando y que venía no sé qué y punto. Si uno se queda callado, peor. Si habla, es que se está volviendo víctima. Simplemente es algo que a lo mejor es una estupidez, pero si no le para bolas y mañana desaparece uno, hay que ponerle cuidado. Pero es una consecuencia de un tono desafiante de un presidente de un club en una rueda de prensa. Y eso también como cabeza de empresa tiene que tener mucho cuidado, porque es que está hablando a nombre de Nacional y uno no sabe, todos los aficionados, hinchas o los mismos vándalos que también sigan esa línea. Entonces, a mí me parece que es una consecuencia de una declaración desafortunada, Nacho. Tienes toda la razón. Yo le envié eso al presidente Yesurún, le envié eso a varios periodistas, le envié eso al presidente Jaramillo, le envié eso a muchas personas del fútbol y es la ligereza con que se expresan cosas. Yo creo que no lo han hecho con mala intención, pero eso tiene unos efectos. Y en las redes que no debo leerlas, las leí en su momento y obviamente decían, este sí es el presidente que nos defiende. ¡Ay, hijo de mi chica! Entonces, eso es muy Oiga, ¿en cuánto está la deuda hoy que tienen con ustedes Nacional, doctor Martán? No, Petizo, deja ese morbo, no jodas. No. Porque usted habla de los 5 más intereses. Bueno, eso ya es un tema interno, pero entiendo que es más alto que, claro, o tiene que caer más la piedra. Nacional dice que es 1.5 nomás, ¿no? Sí, mañana. No, que ellos pagaron $150,000, ¿sí? Pero eso fue declarado nulo, ¿sí? Entonces, eso les contaron. Bueno. Esperemos a ver, de modo que no sé qué otra duda hay. La de los jugadores, ya hablamos de las tutelas, creo que no debe ser procedente porque no se le ha coartado, se ha limitado la posibilidad de escribir, la competencia, más no la posibilidad de trabajar, ¿sí? Están trabajando, ¿sí? Entonces, no entiendo en qué más se le ha menoscabado. ¿Cuál otro tema? Nacional, pregunto, ¿por qué animó, para no decir otra palabra, por qué animó a los jugadores a presentar la tutela y no la presentó Nacional? Porque inmediatamente le pido la desafiliación, ¿sí? Que lo dijo ayer el doctor Néstor Humberto desafiante. Es que Nacional tiene que presentar una tutela también. Vamos a acabar con las instituciones del fútbol, ¿sí? Si usted busca el mejor abogado en derecho deportivo, ¿por qué Nacional hizo lo mismo? Buena pregunta también. Creo que el gato hizo un comentario. El poder es el poder y creo que confiaron demasiado en las cosas. En primera instancia se podían haber ido al TAS, porque eso era lo que habíamos acordado entre Chievo Verona, Nacional, Cortuluá y el jugador. No lo hicieron, creo que en ese momento estaban mal asesorados. Luego, cuando se fueron al estatuto del jugador de la DIMAYOR, creo que tampoco tenían una buena asesoría porque seguramente creían que iban a ganar. Luego, cuando fueron al estatuto del jugador de la federación, lo mismo. Entiendo que ya para el tema del TAS sí contrataron a un abogado argentino bien importante, bien conocedor del tema, bien hábil. Cortuluá también, cuando se fue al TAS, se reforzó. Cortuluá tiene 2 abogados importantes colombianos. No voy a dar el nombre porque ya se vuelve hasta aburridor el tema. Antes uno lo hacía para hacerles propaganda, ahora ya le da uno miedo a hacerles propaganda. Entonces, nosotros contratamos a Juan de Dios Crespo. Ustedes deben saber que fue el del caso de Neymar, el que llegó el cheque de los 200 y pico de millones de euros para pagarle al Barcelona la cláusula de rescisión. Ese era nuestro abogado. Y Nacional también puso muy buen abogado en el TAS. Y en el Tribunal Federal Suizo, Nacional puso, creo que, una de las mejores abogadas del mundo, y Cortuluá también puso un abogado suizo
bien fuerte, el doctor Jorge Ibarrola, y ganó en Francalí, le ganó a un grande. O sea que aquí se ha peleado jurídicamente con altura, con respeto, pero ese respeto se ha perdido a partir de ese fallo del Tribunal Federal Suizo. Doctor Martán, muy gentil, esperemos a ver cómo termina esto que se puso ya pesado, se puso maluco, cuando hablamos de llamadas intimidatorias, que ojalá no sea pues de la parte oficial, sino que sea, como dice una persona hincha. Yo creo que eso es algo por allá donde se adapta. ¿Sí? Correcto. Un abrazo y que todo esto se prospere pronto. Un saludo, Juan, Nelson, Gato, a todas, Felipe, a todos. Oiga, doctor, cuídese mucho, Nacho, cuídese mucho. Así es. Antes de que se vaya, doctor, antes de que se vaya de Colorado, ¿qué? Que se está empastelando de Colorado, se fue primero el hermano. No. Yo estoy casi seguro que finalizado agosto el jugador ya está en Europa y en un club importante. ¿Sí? No. Yo hablé con Marco Caicedo, con Karim, con el presidente del Cali, con Karim, y dijimos que la certeza es que hasta el 30 de agosto el jugador está en el Deportivo Cali. De ir para allá lo más seguro es que esté en Europa. ¿Sí? Perfecto, también noticia. Sí. Doctor Martán, un abrazo, muy gentil, cuídese mucho. Un abrazo, feliz día. Chao. Gracias.